Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por atender a este webinar sobre retos fiscales. Les damos la bienvenida a este webinar y bueno, vamos a avanzar con la presentación. Adelante, por favor. Perfecto. Pues bueno, un tema súper importante que ha salido últimamente es inteligencia artificial, ¿no? Y ahora con todos estos retos de temas fiscales en México y demás, pues lo que queremos es darles información, darles herramientas, darles insights sobre cómo estos temas de fiscalización con inteligencia artificial pueden afectar a sus negocios, pero también cómo pueden resolver y tomar todas estas variables y convertirlas en oportunidades, ¿no? Vamos a avanzar, por favor. Y para empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Yael. Yo personalmente soy socio de tecnología acá en BDO México. Vamos a estar también con Rogelio Zamora, que es contador fiscal, y con Arturo Mendoza, que es nuestro gerente comercial de analítica fiscal. Adelante, por favor. Y bueno, el temario va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poquito de BDO México. Vamos a hablar del estatus de la profesión actual del contador, del desafío ante el ambiente de fiscalización, de la detección de parámetros de comportamientos fiscales, detección de incumplimiento de obligaciones, detección de obligaciones realizadas con EFOs, detección de inconsistencias y validación de documentación completa de proveedores REPSE. Adelante, por favor. Y bueno, empezando con BDO, creo que muchos aquí ya conocen a BDO. Para los que no conocen a BDO, somos la quinta firma más grande de consultoría en el planeta. Tenemos oficinas en más de 160 países y territorios. Acá en México, bueno, hablamos de México más adelante. Actualmente, pues hemos tenido un 7% de incremento a tipo de cambio constante. Tenemos más de 110,000 personas a nivel global y en total, pues ya más de 1,800 oficinas, ¿no? Adelante, por favor. Acá en BDO México contamos con 9 oficinas. Tenemos dos en Ciudad de México. En Ciudad de México estamos en Torre Mayor y estamos en Parques Plaza también. Entonces, si por ahí de repente nos quieren visitar, pues personalmente podemos tener conversaciones en cualquiera de estas dos ubicaciones. Adicional a ello, pues también estamos en Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Mazatlán, Tijuana y Querétaro. Actualmente ya tenemos más de 1,000 personas y somos cuatro áreas de servicio en general, ¿no? Auditoría, BSO, consultoría e impuestos. Adelante, por favor. Bien, vamos a hablar rapidísimo de los servicios que hace BDO. Hacemos temas de auditoría y aseguramiento, temas de estados financieros, auditoría de sector gubernamental, exámenes y revisiones para fines especiales y exámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales. Adelante, por favor. También tenemos servicios de control financiero, que es contabilidad, cumplimiento fiscal, nómina, tesorería, asesoría y gestión. Adelante. Tenemos temas de consultoría fiscal también, en donde damos servicios de comercio exterior, contribuciones locales, precios de transferencia, seguro social y impuestos de expatriados. Adelante. Tenemos también a BDO Legal, que se encarga de temas fiscales, seguridad social, temas administrativos, laborales y corporativos. Adelante. Y bueno, tenemos el departamento digital que se encarga de temas de tecnología. Yo personalmente me encargo de gestionar este departamento como socio de BDO México en iniciativas globales, pero también temas regionales, ¿no? En el país. Hacemos implementaciones de ERP, de Odoo, SAP, Microsoft Business Central, Finance and Operations. Tenemos automatizaciones con RPA, tenemos infraestructura, servidores, trabajamos con Google también, tenemos temas de analítica, de datos, de modelos predictivos, servicios de ciberseguridad. Entonces, cualquier tema de tecnología que ustedes quieran platicar o que resuene,
pues bueno, pueden tocar base conmigo y con gusto lo platicamos, ¿no? Adelante, Grace, por favor. Bueno, tenemos también asesoría en NIF, capacitación y entrenamiento, consultoría en riesgos, consultoría en sector público, investigaciones forenses, deal advisory, temas especiales para hotelería y turismo y servicios de gestión de capital humano. Adelante, por favor. Y ahora sí, eso es lo que somos como organización. Si algo de eso resuena con ustedes, con gusto lo podemos platicar. Y pues bueno, es muy importante que ustedes sepan que nosotros somos especialistas, miembros del Colegio de Contadores y por lo tanto todos estos temas de regulaciones, todos estos temas de fiscalización y demás, pues con gusto los podemos platicar. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el tema de fiscalización con inteligencia artificial y le dejo la palabra a Rogelio. Adelante, Rogelio, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, panelistas, amable auditorio, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y bien, pues sí, vamos a platicar de la inteligencia artificial, cómo ha impactado pues estas nuevas tecnologías ahora en la fiscalización. Como lo ven ustedes aquí en la primera lámina, pues podemos observar pues lo que nos anticipaban en el plan maestro de este ejercicio, ¿no? Cómo la autoridad ha ido evolucionando a tal grado de que, pues ya en estos pues nuevos ejercicios, ya la autoridad ya está utilizando herramientas tecnológicas para vigilar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar la corrupción. Sale entonces de esta manera, pues ya no estaban anticipando, ¿no? En el Plan Maestro 2025, cómo se estimaba, ¿no? Ya incrementar la recaudación de ejercicios pasados, ya incluyendo la inteligencia artificial, ¿sale? Entonces, como ven aquí, ya con estas nuevas tecnologías, pues el SAT ha logrado una reducción histórica, ¿no? En el costo de la recaudación, es decir, pues ya no es necesario que venga una persona a revisarlo, ¿no? Sino que ya de primera instancia con la información que mandamos en nuestros FDIs, en nuestras declaraciones y esas inconsistencias que a través de una instrucción el robot nos puede hacer la revisión, pues ha disminuido el costo de la recaudación. Actualmente la última informativa que tenemos a través de esta info, ¿no? Es de 28 centavos por cada 100 pesos recaudados, ¿no? Y ahí se ve la tendencia de cómo ha ido disminuyendo a través del tiempo, ¿no? El costo de recaudación por la inclusión de estas nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la primera información para que lo tenga usted en cuenta. Pasamos al siguiente. Entonces, aquí está, ¿no? La recaudación a través del tiempo, gracias a la inteligencia artificial y otros métodos que tiene la autoridad para hacer efectiva la recaudación. Pues aquí vemos cómo a través del tiempo, pues el costo de perdón, el ingreso de la recaudación ha ido aumentando gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ahí está para que lo tenga usted en cuenta. Esto es sin impuestos nuevos, sin otras formas de recaudación, ¿no? Sino que es gracias a la inteligencia artificial y generando o aplicando normas o reglas que ya estaban en las distintas leyes, sin embargo, que no se utilizaban, ¿no? Un caso muy específico, pues la cancelación de certificado de sello digital. Ahorita un poquito más adelante lo vamos a platicar. ¿Sale? Pasamos a la siguiente. Entonces, este es el modelo de selección de cruces automáticos que pues tiene la autoridad, ¿no? Y que fue difundida en algún momento por la Prodecon, ¿sale? Es paulatino el uso de la inteligencia artificial. Ahorita hay unos serios de modelos ya establecidos, y no, pues aquí al futuro, pues esto puede ir incrementando. ¿Cuáles pueden ser aquellos modelos de selección de cruces automáticos de la autoridad? Pues los ingresos anuales, en el caso de ISR, de los ingresos anuales declarados contra los ingresos facturados, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha llegado una invitación de este tipo en donde nos dicen, ¿no? Que a través de un robot, que gracias a la información que tienen en CFDIs de nuestros datos y de nuestras declaraciones, pues la información no coincide, ¿no?
Entonces nos mandan una invitación para que de manera inmediata hagamos la corrección aplicando pues, sus respectivos actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces, eso ya no lo hace una persona, ¿no? Todos estos cruces ya están pues ahora sí que instrumentados a un robot para que vaya y revise ciertas características, ciertos parámetros, y si encuentra una diferencia de manera automática, nos haga llegar la invitación, ¿no? Mismo caso con las deducciones, el importe de las deducciones declaradas contra el importe de las facturas recibidas. Recuerden que en la mayoría de estos casos, el SAT para aplicar el correcto pago de impuestos, de manera casi sustancial, ¿no? De, de todos modos, ahí en el correo de invitación nos hace ahí eh, el llamado, ¿no? De que si no corriges la información puede ser sujeto a cancelación de certificado de sello digital de acuerdo al artículo 17H bis, cuando el importe de los ingresos, por ejemplo, no coincide con el valor de los CFDIs o cuando el valor de las deducciones declaradas no coincide con el valor de los CFDIs y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esto es también para las deducciones en el caso de ISR y aquellas retenciones por salarios, asimilados y honorarios, pues también nos llegan la informativa, ¿no? Que es una tablita con los periodos, el ejercicio, los periodos, el monto que dicen los CFDIs, el impuesto retenido, y de esta manera, pues hacernos saber que tenemos discrepancias, ¿no? Recuerden ustedes que además de cancelación de certificado de sello digital, en el caso de las retenciones, hay una multa del 55 al 75% de las retenciones omitidas, ¿no? En caso de que no sea pues declarado de forma espontánea, de 55 al 75% de la omisión de esa retención. ¿De acuerdo? En el tema del IVA acreditable de la declaración contra el IVA acreditable de la DIOT, esa fue muy famosa, es informativa, ya que pues no coincidía la información que yo tengo de IVA ahí trasladado contra lo que dicen mis clientes, ¿no? Algo ahí que sonó y que fue muy rimbombante en ese tiempo. ¿De acuerdo? Y el IVA causado reportado en la declaración definitiva contra el IVA causado declarado en las bases institucionales, así como la retención del impuesto. Es el mismo caso que las retenciones de ISR, de salarios asimilados y honorarios, pues acá es con las retenciones de IVA. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Tenemos en pagos y líneas, pagos provisionales enterados durante el ejercicio contra los pagos provisionales acreditados en el ejercicio. Si no coincide de manera inmediata, nos hacen llegar la, pues la invitación, ¿no? Y las líneas de captura que el contribuyente tenga vencidas. ¿Sale? Omisiones, también nos hacen llegar las omisiones, la no presentación en tiempo y forma de las declaraciones anuales, provisionales, definitivas, informativas y pagos. En el caso de operaciones simuladas, pues detección de operaciones con contribuyentes publicados en el artículo 69b. Recuerden que cuando tienen una operación con pues un EFO, ¿no? Que son aquellos que están en el 69B como definitivo, pues de manera inmediata pierde efecto fiscal, ¿no? A menos que ustedes suban pues, su aclaración, mandando toda su materialidad posible, ¿no? Y en caso de que sea rechazada, pues tienen que eliminar los efectos de estas operaciones para ISR, IVA y IEPS. ¿Sale? Y de igual manera también tenemos instrucciones de robot para aplicaciones improcedentes, aquellos que son para acreditamientos y compensaciones que deriven de saldos a favor, inexistentes o en exceso. ¿Sale? ¿Cuál es el caso muy puntual? Subsidio al empleo, por ejemplo, a lo mejor yo tengo un subsidio al empleo de 100 pesos y me acredité 120, de manera inmediata me llega la invitación, IVA a favor, tengo 100 pesos de IVA a favor, me acredito 120, de manera inmediata me llega la invitación, ¿no? Entonces, pues para que vean cómo ya va creciendo el panorama del modelo de selección de cruces automáticos, ¿no? Ya no es necesario que esté una persona ahí revisando nuestra factura y la declaración, eso ya quedó atrás, ¿no? eh, ya a través de instrucciones, ¿no? Puntuales, con parámetros que se le da a un robot, podemos hacer esta revisión, ¿no?
Pero bueno, continuamos con la siguiente entonces. Yo aquí tengo otra lámina, se las voy a leer, que es de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Hago una pregunta aquí abierta. ¿Ustedes revisan la información que contienen sus XML? ¿Sí? La información de facturas recibidas y emitidas. Hago esta pregunta porque pues entendemos, ¿no? Que a veces pues no tenemos capacidad para revisar toda la información que viene en los XML. Por ejemplo, una empresa que reciba 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 CFDIs de manera diaria a su buzón, pues es una tarea titánica estar revisando la información que contienen los XML, ¿no? ¿Y por qué se los digo? Artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en los últimos párrafos, nos dice que los comprobantes fiscales digitales por Internet, incluyendo los que se generen para efectos de amparar retención de contribuciones, deberán de contener los requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. ¿Sale? Entonces, todos los CFDIs deben de contener los requisitos que manda el SAT, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Nos dice que las cantidades que estén amparadas por los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición, que es el artículo 29, que dice los requisitos de cómo se deben de generar una factura electrónica, ¿sí? Según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse, ¿no? Entonces, están haciendo la revisión de todas las facturas recibidas que ustedes tienen para hacer la deducción o acreditarse un impuesto. Entonces, pues ahí está un gran punto de inicio, ¿no? Para que ahorita les muestren cómo pueden hacerlo estas revisiones a través de un robot, ¿no? Ejemplo muy específico, están revisando que las facturas de arrendamiento incluyan, el arrendamiento de bienes inmuebles incluya el número de cuenta predial. Es algo muy común, sin embargo, en nuestra experiencia hemos visto que muchos dejan pasar ese dato, por lo tanto, esas facturas de arrendamiento no serían deducibles, ¿no? Porque es un requisito que bajo ese concepto incluye el número de cuenta predial, ¿sale? Entonces, ahí para que lo vayan viendo, errores en el anexo 20 con motivo de forma y método de pago, que si en el uso del CFDI le ponemos pagos en lugar de gastos en general, o si le ponemos eh, sin efectos fiscales y no nos damos cuenta, pues ya le estamos dando al SAT ahí la instrucción, o ya le estamos dando el motivo de que esa factura pues no va a contener efecto fiscal, ¿no? Y nosotros lo estamos metiendo en nuestra contabilidad y sorpresa, ¿no? Facturas de combustibles que no tengan el permiso del gasolinero, que es necesario tener el permiso del gasolinero, ¿no? Facturas de donación que se emiten a través de un donatario autorizado, ¿no? Entre otros casos que puede haber, ¿no? Facturas de gasolina en efectivo, facturas de cualquier gasto que supera los 2000 pesos y que no están en efectivo. O sea, hay un mundo de posibilidades en donde un CFDI no puede ser deducible. Sin embargo, nosotros, pues al no tener la capacidad de hacer la validación correspondiente de cada uno de ellos, pues lo dejamos pasar, lo contabilizamos y sorpresa, ¿no? Entonces, eso puede causar un riesgo de ISR, un riesgo de PTU, un riesgo del impuesto trasladado, ¿no? O también el mismo caso de lo que comentamos hace un momento del EFO, ¿no? No me doy cuenta que es EFO y ya lo puse ahí en mis deducciones y oh sorpresa, ¿no? Ya perdió efecto fiscal, lo cual pues es el riesgo de ISR, PTU, impuesto trasladado, ¿no? Entonces, pues esto es una pequeña probadita de lo que pueden ustedes ver en cuanto a la información de inteligencia artificial que ya se está aplicando a la fiscalización. Sin embargo, ahorita en unos momentos nuestro compañero Arturo les va a decir cómo contrarrestar esta automatización por parte de la autoridad aplicando esos mismos robots, ¿no? Que tienen, que emula la información del SAT, que emula la revisión de la autoridad del SAT con la información de sus CFDIs emitidos, recibidos, nómina, declaraciones informativas, etcétera. ¿Cómo lo ven? Esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy.
Ay, perdón, estaba en mute. Muchas gracias, Rogelio, te agradezco mucho. Y si se dan cuenta, hay muchísimo, muchísimo sustento para lo que vamos a ver ahorita, porque estamos viendo los que, si se dan cuenta, son dos grandes mundos, el mundo de la tecnología que comenta ya en el cual les podemos ayudar, y bueno, Rogelio como un especialista, y vaya que sí es especialista en esto, y ahorita los voy a comentar un poquito más de esos temas. Mientras mesa de control, si me ayudan, voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, cuando la vean, para poder iniciar. ¿Ya la ven? Ahí ya se ve artículo Sí, ya se ve. 29 a Código Fiscal, ¿no? Excelente, ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, de lo que les comentaba y lo que comentaba Rogelio, esta era la diapositiva que decía, ¿no? Artículo 29 con respecto al Código Fiscal de la Federación. Que en resumen es, si no revisan cada uno de los FDIs, sé que es muy complicado, pues podemos llegar a tener riesgos en cuanto a la deducibilidad o no deducibilidad de los comprobantes. Y son muchas cosas las que tenemos que estar o que comenzar a revisar. Ese va a ser uno de los puntos que vamos a ver en los combos directamente con la aplicación, que es al final una combinación entre tecnología directamente, y me voy a ir pasando a la aplicación, junto con temas muy específicos fiscales de cumplimiento. Vayamos ahora sí que al grano. Lo que les vamos a enseñar es la plataforma que trabajamos en BDO para temas tecnológicos relacionados con la fiscalización. Nuestro producto, pues al final es un producto que, más allá del nombre, Bifiscur, hace una serie de actividades que creo que les van a resultar de interés. En una diapositiva lo resumo y pasamos directamente a verlo. ¿Qué hace nuestro producto de BDO fiscal? Lo que hacemos es que, al igual que muchas otras plataformas, queda claro que ya hay plataformas que se encargan de hacer la descarga de la información. Aunque a lo mejor los descargadores, justamente esa es su referencia, solamente descargan información y se las colocan de tal manera que ustedes la puedan comenzar a consultar, pero la tienen que exportar a Excel y a partir de ahí comenzar a hacer los trabajos. Pasa una semana y otra vez hay que repetir lo mismo, o pasa un mes, finalmente es la misma situación. Es una actividad repetitiva que, hablando de temas de automatización, la idea es hagamos automático todo aquello que no aporte mucho valor para que el valor tenga que ver con la actividad que realizan las personas. Entonces, bajo esa lógica, hagamos automático la extracción y la descarga de información, y junto con la inteligencia artificial vamos a ver dónde podemos llegar a tener detección o situaciones de riesgo en temas fiscales. ¿Qué hace nuestra plataforma? En resumen, lo que hace es que se conecta, al igual que cualquier otra plataforma, al portal del SAT, pero aquí comienzan a intervenir robots, y esa parte creo que es importante porque no es un trabajo manual. Los robots, a diferencia de las personas, pues van a estar realizando la tarea de descargar la información. Si el portal se encuentra ocupado, si el portal se encuentra saturado, pues en el momento que otra vez tenga oportunidad, vuelve a hacer la solicitud de la descarga hasta que lo consigue. ¿Qué es lo que descarga nuestra aplicación? En principio descarga 5 años de historia, aunque se pueden incluso agregar más, y va a descargar todos los FDIs que ustedes tengan de ingresos, de egresos, de traslado, los complementos de pago de clientes, de proveedores, e incluso los documentos o los recibos de nómina. La descarga significa que vamos a tener una bóveda segura, una bóveda en la cual va a venir toda esa información, y una vez que esté esa información la vamos a poder utilizar el lado derecho, ya sea para almacenamiento. El almacenamiento suena sencillo, pero a veces tenemos miles o hasta millones de CFDIs o de documentos que, en el momento que hay alguna rotación de alguna persona en el área contable o fiscal, pues vienen las preguntas, ¿no? ¿Y dónde se quedó la información o dónde la guardaba, etcétera? Si ustedes tienen todo ese respaldo en la nube, es un punto que les puede llegar a ser de utilidad. Pero también lo pueden a su vez descargar. Es decir, el SAT lo descarga a la nube, a la plataforma, pero ustedes, si requieren tener tal vez algunos FDIs que hayan detectado, sobre todo recibidos, que no los tenían en su sistema contable o en su ERP, pueden entrar a la plataforma y descargar ya sea los XML o los PDF, para que a su vez vayan complementando todo lo que es su plataforma, su ERP o su sistema contable. Em, Descarga también de manera semanal opiniones de cumplimiento. Ahí es interesante también porque los va a venir acumulando. En lugar de tener ustedes que entrar a descargar la opinión de cumplimiento, cuando alguien se la solicite, dicen, a ver, voy la que descargo el sábado y esa es la que voy a utilizar, que comúnmente es lo que se va necesitando, ¿no? Una opinión, ya sea semanal. Aún así, si fuera al día, pueden entrar en la plataforma y solicitar dicha información. Y mensualmente va a descargar la constancia de situación fiscal. La constancia en realidad la va a estar actualizando, es decir, va a tener el último documento, pero también va a descargar una serie de declaraciones o evidencias de declaraciones con base en su constancia de situación fiscal. Si la constancia me dice que tengo que presentar mi provisional del ISR, la del IVA, que tengo que presentar la DIOT, pues todo eso vamos a traer ya sea los documentos o las evidencias de cumplimientos
para que a través de un portal puedan llegar a tener la información. Y también se va a conectar a una serie de portales, incluyendo pues, la información que descarga de las listas negras 69, 69B, indicadores macroeconómicos, etcétera. Lo más relevante va a ser el punto del lado derecho, que son los modelos de analítica, que vamos a entrar directamente a verlo, y los reportes que ya están preestablecidos, que se construyen en función de la inteligencia artificial. Comencemos pues a ver la plataforma para que, insisto, vean los combos más allá de los que. Esta plataforma ustedes van a poder dar de alta cualquier cantidad de RFCs. Si ustedes son un grupo que tiene 3 empresas, 5, 10 empresas, adelante. Si son solamente una, tampoco pasa nada y la podremos registrar. Y una vez que dan de alta la empresa, podrán capturar incluso su password del buzón tributario para que descargue la evidencia de la DIOT, pero también le indicarán cuántos años quieren de historia, si quieren que descarguen incluso las notificaciones del SAT, ya sea el encabezado, para que estén permanentemente enterados, o incluso el contenido, en cuyo caso estará dando notificación al SAT de que ya tiene pues, la información que le está solicitando, ¿no? Pueden también configurar correos para que les lleguen notificaciones. Les puede llegar la notificación de la opinión de cumplimiento, de la constancia de situación fiscal, si ya va a vencer o no la firma electrónica. Si tuvieron, y eso lo comentaba Rogelio, interacción con alguien del listado 69, 69. Finalmente, la idea es no entren necesariamente a alguna plataforma, que la plataforma se encargue de estarles notificando cierta información. Y también la plataforma les va a permitir conectarse al portal del Infonavit y del IMSS. Si es el del IMSS, para traer igualmente una constancia de no adeudo, aunque también si se conectan al portal del ITSE, IMSS desde su empresa, podrán entonces establecer comparativos entre el número de empleados o salario diario integrado con respecto a lo que tiene el SAT. En el caso del Infonavit, pues la carta de no adeudo. Y una vez que ustedes realizan la conexión o que les ayudamos a realizar la conexión, comienza todo ese proceso que es bien interesante en cuanto a robots de descarga de información e inteligencia artificial. Aquí vemos una constancia que descargó el pasado 27 de mayo. Próximo mes está descargando el siguiente documento. ¿Qué tiene la empresa? Y aquí vamos a comenzar, perdón, la aplicación, a ver algunos de los reportes que son interesantes. Por ejemplo, el reporte de triple conciliación. Este reporte, como su nombre lo indica, va a traer información de 3 sitios distintos para que podamos comenzar a establecer esos comparativos, que son los que de alguna manera también les van a estar quitando trabajo. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo, más que ejemplo, voy a mostrarles los datos. En esta parte es donde ustedes descargan información que a su vez pueden filtrar por periodo, por obligación, por empresa, si es que ustedes manejan bastantes razones sociales. Y con un ejemplo, voy a tomar febrero. Aquí ya me estaría indicando la aplicación si ya cumplí con mi cédula de determinación de cuotas, con mi DIOT, con mi declaración mensual, con la contabilidad electrónica, y en el caso de que existan documentos, esos documentos también los pueden ver y o descargar. Para este ejemplo que estamos viendo en febrero, me dice que yo presenté unos ingresos cobrados del mes de 378,000 pesos. Y entonces cuando nosotros nos vamos a nuestra plataforma, pues vamos a tener esa información que, si se dan cuenta, aquí aparece uno de los puntos que vamos a comparar en este reporte de la triple conciliación. 378,000 pesos que yo presenté en mi declaración. Pero no solamente eso, sino que me dice, oye, no coincide con los FDIs que a su vez ya descargué de la plataforma. El caso de los FDIs, yo tengo 143,000 pesos, que cuando presiono sobre el dato, y es la parte que aporta mucho valor, ya voy a poder ver de esa información cómo está compuesta, cosa que el SAT no siempre nos presenta la información. El SAT nos dice el monto, esto es lo que tú tienes de ingreso y no coincide. Sin embargo, cuando yo le quisiera preguntar, bueno, ¿y cómo llegaste, SAT, a ese número? Pues no nos va a dar esos datos, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos hacer eso, porque descargamos cada uno de los FDIs, los ponemos en nuestra plataforma de analítica, y una vez que están ahí, ya tenemos la capacidad de verlo por diferentes criterios, ya sea el folio, el estatus o cualquier otro campo que se encuentra en la plataforma. Aquí si agrego, por ejemplo, el RFC, o incluso agrego el UID del documento, ya me está indicando cómo es que llegué a esa cantidad. Pero no solamente para el ejemplo de febrero, y es la parte que a ustedes les puede llegar a quitar mucho trabajo. Si ahorita estoy terminando mayo, podría de una vez revisar en mayo qué monto tengo como ingresos, qué es esta cantidad y cuáles son los FDIs que lo contienen. Eso, si se dan cuenta, es la información que tiene el SAT de ustedes, y la estamos plasmando de ese modo para que la puedan visualizar. Si les hizo incluso la autoridad algún requerimiento de años anteriores, no pasa nada, ¿no? Yo me voy al 2024 o al 2023 y ahí tengo toda la información, que la puedo ver a nivel detalle, o inclusive lo podría ver en alguno de los reportes que ya están establecidos. Voy a abrir aquí, perdón,
uno de los reportes que la verdad es que nos da mucha información, que es una simulación del visor del SAT. Si se dan cuenta ustedes cuando entran a la plataforma y le piden que les traiga la información de los ingresos, les presenta un reporte muy similar a este donde les dice cuántos documentos tengo vigentes, cancelados, cuál fue mi subtotal en moneda nacional, por cierto, aunque hayan transaccionado en moneda extranjera, y ya les presento un reporte como este, que insisto, no siempre tenemos la posibilidad de saber cómo está compuesto. Para este ejemplo, ya en cualquier sitio que yo presione, puedo ver cómo está compuesto en cuanto a los documentos que forman parte del mismo. Aquí ya estoy viendo la información para este mes, pero en cualquier sitio donde yo presione, voy a tener la capacidad de ver ese detalle. Y voy a tener también la capacidad de comparar con respecto a la declaración, que es la última columna. Tengo mis 127,000 pesos contra 104, 143 que veíamos el ejemplo de febrero contra 378. Y si me hacen algún requerimiento de años anteriores, pues fácilmente me puedo cambiar, porque recuerden, descargamos hasta 5 años de esta información. Entonces, aquí lo que ya estamos comenzando a ver es cómo una plataforma de estas características puede descargar y no solamente descargar, sino comenzar a generar una serie de reportes o de tableros que para ustedes les van a ir facilitando la vida, incluyendo, y vamos a ver un ejemplo, un scorecard de obligaciones, porque ya tenemos las obligaciones con base en la constancia de situación fiscal. Por lo tanto, para mí ya sería más sencillo plantearles qué obligación ya está cumplida y además si se cumplió en tiempo, si se presentó tarde, si no está cumplida todavía, o en el caso de las opiniones, si salieron positivas o salieron negativas. Que por cierto, si fuera necesario incluso descargar opiniones de cumplimiento, no pasa nada, ¿no? Nos pasamos para acá y aquí le digo, me interesa la opinión que descargaste el pasado sábado y aquí ya puedo ver el documento para que a su vez yo lo tenga, insisto, en mi máquina o se lo pase al cliente que me lo haya solicitado para darme de alta. Pero si también me piden Infonavit, la carta de no adeudo o el documento del IMSS, pues ahí está. Ahora bien, la plataforma, pasando un poco a temas que son pues, más técnicos, ¿no? Desde el punto de vista de impuestos y fiscal, nos da una serie de reportes que son sumamente interesantes para que ustedes comiencen a confiar en la plataforma o al menos auxiliarse de la misma, porque al final vamos teniendo, si no igual, al menos sí, muchas de las reglas que va teniendo la autoridad para que ustedes les va presentando o solicitando la información. Y vamos nuevamente a otro ejemplo. Hay un reporte que es el prellenado de la declaración mensual. Ya lo comentaba también Rogelio. Desde el año pasado comenzaron a ser mucho más estrictos en este documento y por cierto lo siguen perfeccionando. Ya no es que yo le diga esto es lo que tengo de impuesto acreditable. Ellos nos van a decir qué es lo que tienen en su información y nosotros somos los encargados de decir sí, sí la tengo y contrastar con respecto a lo que tengo. Entonces, en este ejemplo voy a tomar un mes, tomo marzo, y aquí me dice cuánto tengo de IVA acreditable en pagos o cuánto tengo de IVA acreditable en PUE, que para este caso serían los documentos que recibí de proveedores con un método de pago PUE. Cuando yo presiono en el dato, me trae el detalle para que veamos cómo está compuesta esa cantidad. Si se dan cuenta, el valor es bastante porque tengo un prellenado, como su nombre lo indica, que al momento de presionar ya me dice cuáles son los documentos que tiene el SAT de mi empresa, en cualquiera de los casos. Si lo quiero ver de manera anual, incluso puedo ver ese reporte que lo tenemos aquí, que es un visor de la tabla del IVA de manera anual, donde ya tiene todo el detalle de los documentos emitidos con facturas PUE, los complementos de pago y el resto de las notas de crédito. Mismo caso para el IVA acreditable y con eso ya tengo un reporte que me puede dar una guía de bueno, cuál es el monto que voy a presentar en mi declaración. Si se dan cuenta, eso fue el año pasado. Todavía este año comenzaron a ser bastante más estrictos. Bueno, de hecho fue desde el año pasado, en el sentido de que dicen ya no es suficiente eso, sino que yo no te voy a acreditar cualquier documento que tú me digas que tienes que presentar para el tema de deducción de impuestos. Y entonces ya nos comienzan a solicitar esos documentos que estamos mencionando, pero diferenciados o distribuidos para tasa 16, 8, 0 o incluso exento. Este es un ejemplo de esa información, donde yo podría, antes de terminar el mes, para no tener que dormirme a las 4 de la mañana del último día de mes, decirle, a ver, ¿cómo estoy en mayo? Yo tengo mi detalle de impuestos de documentos emitidos de mayo, en este caso, con 143,000 pesos de tasa del 16% con sus respectivos impuestos. Si eso quiero sustentarlo, presiono en un botón que me va a decir, ahí está el detalle con el cual estamos llegando a esos 146,000 pesos, perdón, 143,000, 143,000, ¿qué es esto? Y su respectivo impuesto.
Entonces, aquí tengo ya la información con mucho más detalle, cada columna con su respectivo subtotal, sus impuestos, el folio, el documento. Y si esto ya me es de utilidad, pues simplemente lo exporto a Excel, ¿no? Que es la parte en la que nos ayuda mucho la analítica. Pero eso es uno de los 4 elementos que considera el SAT. Otro de ellos son los complementos de pago. Aquí está igualmente el reporte. Otro de ellos sería, pues, el de los documentos recibidos, tanto los que recibí con método de pago PUE, que aquí están, como los complementos de pago. Pero también algo que es bien interesante, ya no solamente nos dice la autoridad, oye, necesitas darme este dato, sino que nos está diciendo que además de la información que yo estoy tomando, debiéramos de decir cuál es lo que tiene una forma de pago bancarizada y además de todo, cuál es el que tiene un uso de CFDI, ya sea de mercancías generales o de adquisiciones. Para este ejemplo ya está filtrado de ese modo. Es la ventaja de la parte de la analítica, que descargar no solamente es descargar para que ustedes sigan haciendo el trabajo, sino que lo colocamos en un lugar en el cual ustedes ya tienen unos modelos de analítica que se van a estar actualizando el día. Lo que yo veo hoy, lo que pasó hasta el día hasta el día de ayer. Así que este reporte de mayo ya es un reporte que tiene la información que pasó hasta el día inmediato anterior y con esa información ya puedo comenzar a preparar con muchísimo más prontitud lo que son mis declaraciones, ¿no? ¿Qué más tenemos en la plataforma? Nuevamente comenzando a meternos en temas que son de bastante interés y déjenme regresar por acá, esperando que hasta ahorita lo que vayamos viendo les pueda llegar a ser de utilidad. Pues los visores de nómina. Visores de nómina, al igual que los visores de documentos emitidos o de recibidos, lo que van a hacer es que van a descargar cada uno de los FDIs de nómina y a su vez los van a distribuir para que podamos ver cuántos empleados tenemos, muy similar a lo que tiene la autoridad, cómo está distribuido en cuanto a sueldos y salarios o asimilados a salarios. Bajo esta lógica, en el momento que yo quiera meterme en alguno de los meses, puedo presionar para ver cómo son o cuáles son los empleados, cuáles son los documentos y cuánto tengo en cuanto a impuestos retenidos, en cuanto a las percepciones, ya sea deducibles o no deducibles, sueldo base, etcétera. Si yo lo quiero ver de una manera distinta, pues podemos perfectamente abrir un reporte que nos traiga esa información por concepto, que en este caso la lógica es distinta, es decir, aquí veo los conceptos, no tanto los empleados, o definitivamente, si hay gente que dice, yo sí me meto mucho en hacer las consultas, hagámoslas, porque aquí tenemos la parte de la analítica en la cual podría decirle, quiero que me traigas el número de empleado ahora con sus respectivos montos, es decir, es como si fuera una tabla pivote de Excel, evidentemente muchísimo más robusta, con la cual ustedes pueden comenzar a hacer sus consultas y a partir de una consulta estándar decirle, tengo esa información, pero vamos a irle agregando información. ¿Cuándo fue? ¿Cuál es el estatus? ¿Cuándo fue la fecha de pago? ¿Cuál es el documento directamente? Van armando sus reportes o sus consultas y una vez que las tienen, las guardan, las exportan o simplemente las eliminan. Ahora, pues bueno, la plataforma finalmente tiene mucha funcionalidad, pero tocó algo bien importante, Rogelio, que es, bueno, ¿y cómo me ayuda la inteligencia artificial en comenzar a detectar, anticiparme un poco a la información? Nosotros tenemos una plataforma que le llamamos medidor de riesgo fiscal. Manejamos alrededor de 300 reglas o algoritmos que lo que hacen es, una vez que descargan todas las grandes bóvedas de información, emitido, recibido, nómina y los respectivos complementos, van a meterlos en una cajita que va a comenzar a detectar si encontramos o no situaciones problemáticas, riesgosas, incluso con la posibilidad de que me diga, esto te puede representar un riesgo en cuanto a multas o riesgos de auditoría. Y no solamente te va a decir cuáles encontró, sino exactamente, bueno, cuántos encontró, sino también cuáles encontró. Veamos eso. Si yo entro a mi bóveda de riesgo fiscal, aquí la tenemos. Entonces yo podría filtrar para algún criterio, el que sea, ahorita vamos a tomar todo 2025 para preguntarle tal cual a nuestra plataforma de inteligencia. Dime qué es lo que encontraste en este año. Y si se dan cuenta, para este ejemplo, encontró 12 situaciones. ¿Cuáles? Pues bueno, algunas tan sencillas tal vez como decir tienes un porcentaje de documentos cancelados elevado, arriba del 10%, pero vamos con lo que realmente tiene algún posible impacto para lo que es nuestra actividad del día a día. Aquí detectó en pagos a proveedores que tenemos complementos de pago con fecha de emisión mayor al quinto día del mes siguiente. Esto puede llegar a tener un efecto fiscal. Estos son 6 documentos. Entonces,
el riesgo de auditoría sí existe, porque si detecta esto la autoridad, pues nos puede llegar a hacer, insisto, una auditoría o simplemente un llamamiento, ¿no? Abajo tenemos otro para la parte de clientes, misma lógica o misma regla, nada más que ahora son pagos de clientes, no de proveedores. Pero abajo también tenemos algunos otros. CFDI recibidos con diferente régimen fiscal del receptor. 5 documentos que encontró en enero con un riesgo del ISR, donde si presiono yo en el botón, me va a decir cuáles son exactamente esos documentos que están en esa situación. Son estos 5 que vemos aquí. La razón social es de Propimex o del Banco Mercantil. Y si presiono en el botón, ya me estaría dando el detalle de cuál fue el documento para que haga lo necesario. A veces cancelar, corregir, solicitar cancelaciones o solicitar correcciones. No necesariamente es algo que sea nuestro, pero si se dan cuenta es un resumen de la situación. Quieren o necesitan verlo aún más resumido, podemos perfectamente generar un reporte de riesgo fiscal en el cual ya me está trayendo toda la información del mes que quiera y lo puede generar en un documento PDF para que ustedes tengan esa información y sea mucho más ejecutivo y sea trasladado a quien sea necesario trasladar. Si detectan algo, será más bien a nivel gerencial o a nivel de toma de decisiones, pero si operan en algo, ya podrán decirle al analista o al fiscalista, métete porque ese es el documento que tenemos, ahorita mientras va generando el reporte, que tenemos mal y que tenemos que hacer algo para pues mantenernos o permanecer en la reglamentación necesaria, ¿no? Entonces, ese reporte de riesgo fiscal, insisto, son alrededor de 300 algoritmos y siguen creciendo, cada vez siguen creciendo para que tengamos o estemos al día. Y ahí es donde entra la parte que comentaba en un principio de mi intervención. Rogelio, junto con un equipo de fiscalistas que trabajan en la aplicación, está permanentemente viendo qué está solicitando el SAT, cómo podemos ir generando nuevos reportes, nuevas consultas, incluyendo algunos módulos que pueden llegar a ver aquí, ¿no? Pagos de proveedores. Déjenme antes de mostrarles de pagos a proveedores, darles la justificación. En esta parte es donde están todos los FDIs de acuerdo a sus bóvedas. Recibido, emitido, nómina, pagos clientes, etcétera. Voy a presionar uno de los módulos. Si yo aquí presiono donde dice documentos recibidos, le podré decir, muéstrame todos los documentos que tienes de este año. Lo estamos haciendo para la o las empresas que me interesen. Insisto, es multiempresa. Y ahí están. En este ejemplo son 86 documentos que puedo filtrar por estatus, por fecha, por tipo de documento. O si me interesa ver particularmente alguno, presiono sobre él y ya ahí me va a estar dando la información de ese documento. Que también algo importante, recuerden el tema de la materialidad. Si aquí necesito tener algún concepto de materialidad que fundamente o que justifique algo, puedo perfectamente agregar a nivel documento. Pues sabes que este documento voy a agregarle la factura porque es de un proveedor y agrego un documento. O sea, pueden sustentar la materialidad de los documentos. Pueden inclusive generar simulaciones PDF para descargarlas, que es cuando trabajamos con documentos individuales. Pero más allá de eso, en esta parte de recibidos, tendríamos una serie de reportes que nos van a ser de utilidad. Desde saber cuáles fueron cancelados, estamos ya a fines de mes, entonces yo le podría decir, dime por favor, porque luego es muy complicado para este año, 1 de enero del 2025 al 31 de mayo del 2025, cuántos y cuáles documentos fueron cancelados. Entonces ya no tienen que decir, a lo mejor metieron un documento para temas de deducibilidad y resulta que el proveedor se los canceló, pero aquí ya les aparecería de inmediato cuáles fueron cancelados en el periodo, uno de los reportes establecidos. O bien, documentos recibidos con pagos. Se los emite un proveedor, ustedes lo pagan y después se los cancela. Como nosotros establecemos la relación, aquí lo podríamos ver. Lo que ya comentaba Rogelio, documentos o más que documentos, interacciones que tenga con alguien que esté en la lista 69, lo que son los CEFOS, aquí lo vemos de inmediato. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque de otro modo ese documento, pues como si no existiera, pero incluso con riesgo en temas legales. O documentos de incumplidos, es decir, el reporte de los archivos de la lista 69, ya no la 69, donde tenemos que ir poniendo atención también a esta información. Documentos relacionados con pagos. Si ustedes tienen ya los complementos de pago basados en los documentos PPD, aquí estarían viendo la relación. Esto también es interesante porque pueden perfectamente generar reportes donde les diga cuáles complementos de pago tenemos y a su vez cuáles son los documentos que se pagaron, con sus respectivas parcialidades, los montos, si hay algún saldo pendiente. De aquí se desprende este primer reporte que es interesante, que es muéstrame todos aquellos documentos PPD que no tengan un complemento de pago. Evidentemente, al no tener aquí acceso a sus bancos, pues este reporte me va a ser de utilidad, aunque va a quedarse corto, ¿no? Es posible que de estos 21 reportes o registros, perdón, o XML que tenemos, pues ya haya algunos
que sí hayan sido pagados, pero otros no. Por lo tanto, yo no le podría exigir al proveedor que me dé un complemento de pago de un documento que aún no pago. Y eso lo resolvimos de una manera muy sencilla, que es con este módulo de pagos proveedores. Ya sea que accedamos a sus bancos para extraer XML con un proceso bastante más complejo, pero al final es factible. Y la otra es que ustedes directamente digan, mira, la parte en la cual un XML ya lo pagué es muy sencillo, porque voy a mis bancos, genero el reporte y me va a decir, el XML1 lo pagué en tal fecha, con tal monto, a tal RFC. Si se dan cuenta, son 4 datos básicamente los que necesito. Pero con esa información, voy a volver a hacer el ejemplo, yo le podría preguntar a la plataforma cuáles son los complementos de pago que tengo pendientes de, em, de pagos que ya fueron realizados. Aquí yo estoy subiendo una plantilla o incluso puedo hasta enviar por correo electrónico en la cual le está indicando cuáles son los pagos que ya realicé. Y una vez que le indico, la plataforma tiene la capacidad de decir, te voy a generar un reporte donde se van a ver perfectamente los documentos que no tienen un complemento de pago, pero que ya fueron pagados. Para este ejemplo son 4 documentos a 3 proveedores y más que eso todavía, le podría automatizar el envío de un correo electrónico al proveedor llamado Rodrigo Piscina Maldonado, donde le diga, estas 2 facturas ya te las pagué en tal fecha y todavía no tengo el complemento de pago. Si se dan cuenta, ahí es donde comienza a intervenir la inteligencia artificial a nuestro favor. A veces inteligencia artificial para algunos cálculos, a veces simplemente analítica de datos, pero es el procesamiento con el cual a usted le está quitando el trabajo que realizan en el día a día. Estos reportes son interesantes, lo mismo que la parte de REPSE, que lo voy a resumir. Si ustedes son REPSE de algún cliente y necesitan automatizar el envío de su información a cada uno de sus clientes, lo podemos automatizar. Pero si ustedes son alguna empresa que tiene a su vez proveedores REPSE, quienes tienen que estarles enviando semanalmente información, no solamente de sus empresas, sino incluso de sus empleados, aquí perfectamente lo podemos hacer. Podemos decir, te voy a automatizar el hecho de que des de alta a tus proveedores, que le indicas cuál es el documento que tienes que recibir, puse declaración, control, ahí ven una serie de documentos, alrededor de 30 y seguimos incluso aumentándolos. Y con eso lo que hago es que le digo a este proveedor, le voy a pedir que te envíe por correo electrónico los documentos y un agente inteligente de nuestro lado se encarga de detectar que efectivamente sea el documento y no solamente que sea el documento, sino que lo va a registrar dentro del catálogo para que cuando tengamos un scorecard le indiquemos o te indiquemos cuáles son los documentos pendientes de algún proveedor particularmente y que con esto tengas tu base de conocimiento. Aquí vemos el ejemplo y ya me dice, pues cada uno de los meses, qué documentos sí se entregaron o cuáles están pendientes todavía. Básicamente es transformación, es digitalización, es utilizar la tecnología a nuestro favor. Entonces, si se dan cuenta, es mucha la funcionalidad. Evidentemente, con esto vamos avanzando para ir trabajando en temas de inteligencia artificial. Y por último, precisamente si se dan cuenta arriba, tenemos 2 chatbots. Uno que es para leyes fiscales, donde yo podría aquí, si tengo alguna duda, pues decirle, oye, leyes fiscales, explícame el tema de la deducibilidad de CFDIs. Finalmente esto se va complementando todos los días, detectará en caso de que no encuentre alguna situación, pues te va a volver a preguntar. Esto es más genérico y mientras contesta hay uno más que es el de soporte técnico. Tal vez ya sigamos a trabajar, digan, yo recuerdo que me dijo la persona en la presentación que había un reporte de triple conciliación, pero no entendí muy bien qué es. Ah, pues el reporte aquí está. Si es necesario incluso vincularlo con algo, presionamos y ya nos va a dar la base de conocimiento del mismo. Ah, yo también vi que había otro reporte del prellenado del IVA, reporte, como a dónde lo veo. Recuerden que esto sigue cambiando, sigue evolucionando mucho. Entonces podemos tener ya sea chats de soporte técnico, chats también para la parte, aquí puse algo tan sencillo, ¿no? Como deducibilidades FDIs. Y si esto no es suficiente, pues yo le sigo preguntando información. Ahora dime con respecto a la conservación de documentos. Estamos avanzando para allá. Yo creo que todavía es un poco complicado que una aplicación nos haga nuestras declaraciones y las presente, ¿no? Y si no, ahora sí que nos estaría quitando gran parte del trabajo. Pero nos está de todos modos apoyando para que pues cada una de las cosas que hacemos manualmente, que nos tardamos y viene el fin de mes y también aprovechando el fin de mes, respetarles la hora que les solicitamos, agradecerles también. Pero ¿cómo ven la aplicación? ¿Cómo ves, Yael, todo lo que tenemos para toda la gente que nos está visitando? Y ahora sí, bueno, vamos Excelente. viendo. Sí, vamos viendo algunas preguntas que están por ahí. Si te parece, las vamos tratando de ir resolviendo.
Sí, justo, gracias Arturo. Es lo que te iba a comentar. Vamos a pasar con la pregunta uno y pregunta Lau Matehuala. ¿Esos reportes tienen UUID? ¿Hay alguna columna que muestre también el RFC? Sí, sí, y vuelvo a compartir porque hay algunas cosas que Y bueno, en realidad, aprovechando, sí, sí. ¿hay algún reporte que indique complementos de pago que no se han emitido? Esa es la Sí, siguiente pregunta. de hecho, la primera, y yo creo que se hizo la pregunta antes de que presentara ese módulo, pero lo primero, el UID, tenemos en realidad todo. Si ustedes se dan cuenta, el XML tiene más de, no sé, uno de documentos emitidos, más de 130 campos. Aquí pueden ver todos. Entonces, si yo empiezo diciéndole, quiero primero, como si fuera una tabla pivote, el folio y quiero el subtotal, que es lo que comúnmente pues tiene el SAT para en cuanto a su información. A partir de construir un reporte básico como si fuera una tabla pivote, yo ya le podría decir, agrégame ahora el RFC, que es lo que estaban preguntando. Aquí están, RFC del receptor, agrégame también el UID o cualquier otra información. Para este ejemplo, en realidad lo que yo puse fue nada más el subtotal, pero es posible que digan tráeme el descuento, tráeme, y por cierto, algo que no comenté, podríamos inclusive conectarnos con su sistema contable o su ERP. Si ustedes tienen Odoo, SAP Business One, Interis, etcétera, ya lo que comenzamos a hacer es tener información para que comparemos uno con otro dato y que ustedes sepan que toda la información que está en el ERP la tenemos aquí y la que está en el SAT también la tenemos allá. Y en caso de que no, porque puede llegar a pasar, pues que hagámoslo ahora sí que lo necesario, ¿no? Nuevamente. Pero ahí está la primera parte en la cual podemos agregar el UID y el RFC del receptor. De la segunda, sí, efectivamente es el módulo que les comentaba donde en pagos proveedores yo puedo encontrar cuáles son los complementos de pago pendientes de emitir de una factura PPD que ya fue pagada. Aquí. Ok, siguiente pregunta es, para empresas importadoras, ¿hay algún apartado de los pedimentos de importación? Es correcto. De hecho, y Rogelio, creo que aquí tú inclusive podrías perfectamente ayudarnos un poquito más con esa pregunta. Sí, ¿qué tal? Tenemos disponible un módulo que hace la lectura de la información que se descarga a través del Data Stage. Entonces, se carga esa información del Data Stage y ya tenemos escenarios para que tú puedas ver todo lo que incluye ese documento. Pedimentos de importación, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Sí, La sí, sí se siguiente tiene. es, Sí. la siguiente pregunta es, ¿contiene alguna herramienta que integre la contestación al SAT cuando invita a aclarar diferencias? Igualmente, Rogelio, si nos apoyas con... No, te damos las herramientas para que tú lo puedas generar. Ya tenemos aquí toda la información de tus documentos emitidos, recibidos y nómina. Y pues te ponemos pues cuando surte efecto fiscal, cuando es PUE y cuando es PPD con un complemento de pago en la fecha de pago que tú estás revisando y de esta manera tú lo puedes integrar y hacer la contestación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué hace con impuestos estatales? Esto no me queda tan claro, no sé. Con los impuestos estatales hacemos la descarga de la declaración del 3% y lo plasmamos en nuestras bóvedas para de esta manera estén a manera de consulta todo en un solo lugar y no estén entrando a diferentes portales. En este momento está soportado Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México. Ujú. Exacto. Continuando con las preguntas, dice Luz Tames, ¿se pueden hacer conciliaciones del ERP contra el SAT de facturas emitidas y recibidas? Sí, totalmente. De hecho, pero Rogelio, es incluso quiero enseñarlo. Sí, es lo que comentaba. Puede hacerse con el RP de emitidas y recibidas e incluso tenemos un auditor que nos permite ver esa información. En este ejemplo, si se, déjame poner otro mes. Este dato que vemos aquí, que dice SAT, me indica que tengo 30 facturas por un monto de 450,000 pesos en el SAT. Facturas activas. También lo podemos hacer para facturas canceladas y todo. Pero en el ERP tengo 31 documentos. Aquí tengo incluso una factura además en el ERP y cuando yo presiono en la diferencia me va a indicar exactamente cuál es ese documento que es distinto. Para este ejemplo, pues sería un documento que es este que vemos aquí,
que está en el SAT, perdón, en el ERP, es posible que no se haya timbrado, algún error, no lo sé. Muchas veces pasa exactamente lo contrario. Nosotros lo que tenemos son 3 mecanismos de conciliación contra el ERP. Número 1, a nivel documento. ¿Cuántos tengo en uno o en otro lado? Número 2, a nivel estatus, que es sumamente común. Y déjenme abrir aquí un reporte que tengo establecido de conciliación de emitidos que se va contra el ERP. Para ese ejemplo, lo que me dice es, pues mira, en el 2023, luego, por ejemplo, aquí tengo estos documentos, los voy a filtrar, donde en el ERP lo tienes cancelado y en el SAT lo tienes activo y al revés. En el ERP está activo y en el SAT lo tienes cancelado. Y aquí ya puedo incluso agregar cuál es específicamente el documento para que pues me esté dando el detalle. Lo agrego y ya me dice exactamente cuáles son. Entonces ahí estamos conciliando número 1, número de documentos. 2, el estatus. Y 3, los montos. Que tengamos el mismo monto, subtotal, descuento, impuesto retenido, trasladado, que muchas veces cuando trabajamos con temas de tipo de cambio de moneda extranjera es donde llegamos a detectar diferencias. Pero sí, perfectamente se puede hacer esto. Perfecto. Continuando, Joel Durán nos pregunta, ¿genera reporte de conceptos facturados con los CFDIs recibidos? Sí, igualmente, nosotros tenemos todas las bóvedas. Cuando descargamos la información, pues lo que ya comentaba, está emitidos, nómina total. Para este ejemplo, lo que nos están comentando sería, a ver, me interesa, algunos están establecidos, otros la verdad es que los podemos desarrollar. Déjenme primero mostrarles los que están establecidos. Si yo me paso a documentos recibidos, que es aquí, CFDIs recibidos, y de aquí me paso a los productos, aquí hay un reporte que me dice, estos son todos los productos recibidos. Es el detalle como tal. Que esto, por cierto, lo puedo exportar a Excel o incluso puedo presionar en alguno de ellos para ver el detalle. Y si no, nos vamos a la parte de la analítica. Aquí yo voy a tener productos recibidos, que es este, y le voy a agregar la misma información. Quiero que me traiga la descripción y pueden ser cualquiera de las dos descripciones, ¿no? La que tiene el SAT, que es como lo generamos, o la descripción que pusimos nosotros en el documento. Y aquí nuevamente presento alguna métrica, algún indicador, lo que quiera llegar a ver. Me faltó, perdón, la métrica. Y entonces tenemos ya dicha información. O sea, muchos están, los que no están, yo les diría, los podemos armar. Aquí está la información con la descripción del catálogo del SAT o la descripción que pusimos nosotros bueno, en este caso el proveedor, en el documento. Ok, ¿y es compatible con el COE? También nos preguntan. Sí, el COI finalmente es un sistema contable desde el cual podemos obtener la información. Nosotros podríamos traer la información solamente de los montos para que lo conciliemos, pero incluso si requieren la póliza, la podemos traer para que tengamos más nivel de detalle. Lo comentaba en un principio, se puede conectar a ERPs. Yo les diría que prácticamente a cualquiera comercial, y si es muy complicado porque, no sé, su ERP está en Estados Unidos, en Alemania, es corporativo, pues hay otro mecanismo en el cual se puede bajar la información a plantillas y esas plantillas las subimos. Pero así como lo hace con ERP, lo puede hacer con sistemas contables, COI, Compa Comercial, bueno, Compa Contable o algún otro ya de alta o de mediana gama. Ok, también nos preguntan, ¿se pueden hacer envíos de movimientos afiliatorios al ITSE? Rogelio, no sé si en esa parte también me podrías apoyar. No se No. puede. Hacemos nada más la descarga sí tenemos conexión al portal del ITSE, pero hace la descarga nada más de las propuestas de pago, ¿sí? De las cédulas mensuales y bimestrales, nada más. Gracias. Ok, muchas gracias. Jesús Olvera nos pregunta, ¿hasta qué grado de detalle se verifica el cumplimiento de la estructura establecida en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal? Igualmente, Rogelio, aunque creo que es al máximo nivel de detalle, ¿verdad? Sí, máximo nivel de detalle sobre todos los campos que están sobre la factura, sobre el CFDI. Sí. Sí, anexo 20, tipos de cambio, versión, todo lo que sea necesario. Tenemos un módulo de validación que inclusive lo podríamos a llevar más allá, ¿no? Hay empresas que dicen, valídame el documento antes de que lo recibamos y nosotros lo metemos en otro sistema para que se valide y ya una vez que reciben la notificación ya se comienza a procesar. También tenemos automatización para documentos cancelados, que es algo que a veces nos han llegado a pedir, ¿no? Yo quiero que, no sé, si llega alguna solicitud de cancelación y tiene un monto determinado, lo autoriza el contador, pero si sube ese monto, lo autorice ya el director o que pase por cierto flujo de información. Es otra vez lo que se vaya necesitando
irlo detectando y automatizarlo, sabiendo que habrá algunas cosas que sean mucho más genéricas, que es lo que les enseñamos y les servirán prácticamente a todos, y otras que serán más particulares, donde ya tendremos que hacer pues, los detalles finos o los requerimientos individuales. Ok, perfecto. Lorena González nos pregunta, con referencia a las importaciones, ¿solo hace consulta de pedimentos, manifestación de valores u otros documentos? ¿No hace una consulta o revisión? Me parece que no, ¿verdad, Rogelio? Así es, no, no lo hace. No hace Solo una. del data stage que tú subas, de ahí te mostramos escenarios sobre esa misma información. Sí. Ok, Joel Durán nos vuelve a preguntar, ¿este aplicativo o herramienta es acceso vía web o se puede acceder desde cualquier parte? Justamente al ser web se puede acceder desde cualquier parte. Si se dan cuenta, es una plataforma en un navegador y con la ventaja de que no tienen que instalar nada. Están en su trabajo, están en la casa, en algún viaje de negocios, abren el navegador y con sus credenciales van a acceder específicamente a la información que tengan acceso, valga la expresión, ¿no? Incluso pueden llegar a tener más usuarios y decir, mira, ella es la persona de documentos recibidos o quien se encarga de solicitar los complementos de pago, le damos acceso solamente a él o a los módulos que correspondan. O si son grupos, decir el usuario para la empresa 1, 2, 3, 4 y el usuario general que verá todo. En fin, pues no sé si les parece ya el Grace ir viendo más o menos cerrar para, pues, agradecerles, son muchos módulos los que tiene y que seguramente si ya quieren o tienen detalles más particulares, sobre todo para respetar un poco el tiempo y no tomarles mucho, sabemos que es fin de mes, pues que los podamos contactar. Ya él tuvo que salir. Comenta ya Luz Tames, en el módulo de Rep se hace validaciones o solo si subo la documentación. Sí, no solamente la recibe, porque incluso nos decían, ¿y qué pasa si me piden, no sé, la constancia, situación y le subo la boleta de primaria de mi hijo, ¿no? Sí, hay validaciones. Hay un robot inteligente que se encarga de detectar, bueno, recibir en primer lugar los documentos y en segundo detectar que sea efectivamente lo que están mandando. Evidentemente habrá cosas que puedan llegar a omitirse, pero detecta desde encabezados, formatos, espacios y te dice sí es correcto el documento que me enviaste, o bien se lo rechaza al proveedor y le dice, este no es la constancia de situación fiscal del mes de mayo. Sí hay un agente inteligente. Ok, perfecto. Rogelio, Arturo, si me permiten comentarles, aquí está del lado derecho, debe de aparecer la parte de una pregunta, ¿en dónde tienes más áreas de oportunidad en tu relación con el SAT? Tienen varias opciones, son 6 más o menos. El 33% eligió la primera, hacer coincidir los ingresos nominales que se reporta el SAT. ¿Nos pueden comentar algo al respecto? Sí, pues es creo que la parte principal, ¿no? Y la parte de ingresos nominales es donde yo lo comentaba en un principio. El SAT nos presenta un dato, 1 millón de pesos, pero no siempre sabemos exactamente cómo llegar a ese valor. Por eso es que nosotros tenemos ya el detalle de esa información. Les podemos decir exactamente él o los FDIs con los cuales están llegando al 1 millón de pesos respectivos. Más que eso, yo creo que aquí la parte es, estamos detectando dónde tienen problemas y es donde podemos llegar a ayudarlos. Mi sugerencia nuevamente sería, pues bueno, tratar de o contactarlos ya para dudas más puntuales, requerimientos específicos y con eso pues seguir avanzando. Claro. ¿Alguna otra duda que tenga aquí nuestra audiencia que nos pueda compartir? Ok, Joel Durán nos dice, ¿cómo se ingresan aquellos conceptos de ingresos acumulables y deducciones autorizadas que no están soportadas por un CFDI? ¿Cómo se ingresan igualmente, Rogelio, aquellos conceptos de ingresos? Ya tenemos reglas establecidas que cuando se detecta que la declaración está por encima de los FDIs, es porque tú tienes conceptos que no provienen, pues efectivamente de un CFDI, por ejemplo, ganancia cambiaria, otros ingresos, etcétera. Sí, hay reglas establecidas para ello.
Ok, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? Si no, ya para concluir nuestro webinar. Jesús Olvera, ¿sería conveniente realizar una prueba utilizando distintos FDI con errores, abarcando desde los casos más comunes hasta los más complejos? Ya más que pregunta sería opinión y nos contactamos, Jesús, con eso ya para ver tus particularidades y saber si podemos hacer dicha prueba. Aunque digo, la plataforma está aprobada. Llevamos 5 años, por cierto. Hay plataformas que tienen ya menos tiempo y que han comenzado a proliferar. Nosotros llevamos 5 años del 2020 con esta plataforma que ha ido madurando totalmente y que afortunadamente ahorita la tienen desde empresas con 5 empleados hasta grandes corporativos, empresas de retail, porque les ha servido les ha sido de muchísima utilidad. Entonces, pues no queda más que darles las gracias. Si les parece, vuelvo a poner el dato para que nos puedan llegar a contactar, mercadotecnia@bdomexico.com. Por favor, indíquenos que fue a partir de la herramienta de fiscalización y nos ponemos en contacto con ustedes para escucharlos de manera particular, hacerles alguna demo personalizada y en función de eso ver si les podemos ayudar para todo el tema fiscal, que insisto, no es una moda, esto ya llegó para quedarse, y si no nos metemos a la parte de la tecnología, pues seguiremos haciendo la parte manual durante todo el tiempo. Muchísimas gracias, Rogelio. Agradecerte también. No, Sí, de nada, muchas gracias gracias. Arturo. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias Arturo. Rogelio, de parte de BDO del área fiscal, les queremos agradecer su participación, tanto a Rogelio, Arturo, nuestra audiencia. Cualquier duda ya les compartí en el chat el correo que comentaron, mercadotecnia@bdomexico, para cualquier consulta, no solamente de estos servicios, sino de todo el amplio servicios que tenemos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.